Bueno, leemos la palabra de Dios. Hechos capítulo 6 versículo 1 dice: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por lo tanto, hermanos, escoged de entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía, en los cuales se presentaron ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre de ellos. La palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oramos al Señor. Bueno, entramos al mensaje de la palabra. Hay muchísimas cosas que a mí me gustaría hablar de esto, porque hay muchísimo, ¿verdad? Podría hablar del lado de los apóstoles, porque era tanto el trabajo, hermano, que los apóstoles no se daban tiempo. Podían hacerlo, pero dice: no es conveniente. ¿Por qué no era conveniente? Porque ellos iban a descuidar su ministerio, que era dar la palabra y comenzar a orar. Amén. Déjeme bajar un poquito aquí porque... aleluya. Porque cuando me emociono grito, hermano, y no me quiero quedar solo. Usted, pues... no, oye, muy fuerte allá. ¿No? ¿Está bien? Ok. ¿No puedo gritar? Amén. Y se multiplicaron los discípulos, amado hermano. Pero había 2 tipos de judíos. Todos eran hijos de Abraham, todos eran reverentes, todos eran cristianos, también los que estaban ahí. Pero unos eran locales y otros eran extranjeros, es decir, no eran ni de la capital, eran provincianos, para ponerlo de otra manera. ¿Amén? Y los de provincia se quejaban que no atendían lo mismo a los locales, que hacían diferencia, que las viudas eran desatendidas. Entonces los apóstoles dijeron: busquen a 7 hombres con las siguientes características. Amén. Había 3 requisitos que tenían que tener obligatoriamente estos 7 hombres. Los 3 requisitos es buena reputación, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. No dice medios llenos, ¿verdad? Sino llenos. Y llenos es llenos. Amén. Obviamente, el que está lleno de sabiduría tiene al Espíritu Santo, hermano. Pero estoy hablando de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y el que está lleno del Espíritu Santo, obviamente va a tener una buena reputación. Si hay alguien que no tiene buena reputación, pues no tiene sabiduría y no tiene la llenura del Espíritu Santo. Puede ser que tenga Espíritu Santo, y aclaro, puede ser, pero no está lleno. Amén. Y escogieron a 7, pudieron tal vez escoger a más, pero los apóstoles dijeron: escojan 7 hombres. Consideraron que 7 era suficiente, pero 7 también significa plenitud divina. Amén. Entonces escogieron a 7 hombres, hermano, y lo puede ver en Hechos 6:5, que escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás. Y todos eran judíos menos Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. ¿Qué es prosélito? Alguien que era griego, pero se hizo judío. Ahora se hacía cristiano. Amén. Pero cuando usted ve, hermano, cuando
enumeran a los 7, hacen como que separan a alguien, ¿se da cuenta? ¿A quién separan? ¿Por qué? ¿Por qué los separan de los otros 6? Porque Esteban tenía cualidades especiales y nos esperan, nos preparan que algo va a pasar con Esteban. Esteban tenía las 3 cualidades: buena reputación, llenos del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Pero ahí en Hechos 6:5 dice que también era un hombre lleno de fe. Entonces ya tiene 4 características. Amén. Amén. Pero no eran las únicas, tenía más. Si usted lo ve en Hechos 6:8, dice que Esteban estaba lleno de gracia, lleno de poder, y que hacía grandes prodigios y señales. Cuando dice lleno de gracia, mi amado hermano, quiere decir que agradaba a todos, que a todos caía bien, con todos hablaba bien, que no tenía problemas con nadie, creo yo, al menos entre los hermanos. ¿Por qué? Porque tenía, hermano, era lleno de sabiduría. Vamos a enumerar las 7 características. Tenía buena reputación, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder, y se manifestaba porque hacía grandes prodigios. No dice hacía prodigios y milagros, sino grandes prodigios y señales entre el pueblo de Dios. Y a veces, hermano, queremos hacer grandes prodigios y milagros, pero no cumplimos las otras características. Queremos el poder, queremos la gloria de que Dios nos use, porque ser instrumento de Dios es una gloria, hermano, un privilegio. Servirle al Señor. Amén. Amén. ¿Será que alguien con estas características, hermano, pudiera caer mal? ¿Usted cree? ¿Que hay alguien que haya oposición o contra él? Sí. El enemigo, sí. No, hermanos en el Señor. Hijos del mismo Dios. Él estaba, permítame decirlo así, impecable, shining, tanto que Dios lo usaba. Amén. Y no quiero decir que los sugieres no sean importantes, todos son importantes, amado hermano. Servir al Señor es servir al Señor. Pero me lo quiero poner así: no era Pedro, no era Pablo, no era un profeta, era uno que servía a las mesas. Entonces, los sugieres, ¿cómo debemos de estar? Ujier quiere decir guardia del palacio, es una palabra francesa, pero en realidad bíblicamente se llama diácono. Los diáconos son servidores. Amén. Amén. Esa es la palabra más correcta, un diácono, un servidor. Y tanto el ujier como el de alabanza, como mi persona, somos diáconos, somos servidores. Amén. Amén. Entonces, si nosotros somos servidores, ¿qué es lo que quiere que haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Servir. Que servamos. Y el que no sirve, pues no sirve. Amén. Entonces todos tenemos Que servir. Si no estás sirviendo, amado hermano, es que apenas se acaban de hacer. Bueno, amén. Vamos a esperar a que le salgan los dientitos y que pueda caminar. Amén. Pero si ya tiene tiempo, hermano, hay que empezar a servir. Amén. Pero este hombre con tan grandes y bellas cualidades, amado hermano, no se podía quedar callado de lo que Dios hacía. No se podía quedar callado del ministerio de Jesús. No podía parar su boca de hablar las grandezas de mi Señor. ¿Por qué? Porque estaba lleno. Aquel que no quiere hablar no está lleno, estará lleno de tal vez pereza, amargura,
avaricia, ¿sabe, verdad? Pero del Espíritu no. El que está lleno, hermanos, como no, ya espera. Ya a veces ya no conoce la Biblia, pero ya no va a ser fryer, ¿verdad? Pero bueno, es decir, que no puede contener lo que tiene dentro. Amén. Y cuando él predicaba o él evangelizaba, porque a pesar de que era ujier, quiero aclarar, no estoy demeritando a los ujieres. Estoy diciendo, no era un profeta, pues. Alguien que específicamente fue mandado a eso. No era un evangelista, pero evangelizaba. Amén. Amén. En esa parte lo estoy diciendo, no me va a decir, ¿qué tiene que ver con los bienes? No, todos somos servidores. Amén. Se levantaron unos de la sinagoga de los libertos, y que había ahí sirineos, o sea, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, y discutían con Esteban. ¿Qué discutían? Muy posiblemente el evangelio. Si eran judíos de los libertos, quiere decir que habían estado presos. Eran judíos del extranjero que habían sido presos y habían sido rescatados y habían levantado su propia sinagoga. Y ahí había gente de varias regiones. Y se ponían a discutir con Esteban. Es decir, a refutar con palabra. Es decir, aquellos con su palabra, que es el Antiguo Testamento o el Tanakh. Y Esteban igual, aquí dice. Y les decía y les explicaba. Pero, ¿será que los libertos estaban llenos del Espíritu Santo? No. ¿Será que estaban llenos de sabiduría? ¿Será que estaban llenos de gracia? ¿Será que estaban llenos de fe? Tal vez tenían buena reputación. Digo, tal vez no los conocí. No dice más de eso. ¿Será que estaban llenos de poder? Y al discutir con Esteban, en Hechos 6:10, dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. Entonces, digamos, a la luz del Evangelio, ¿quién tenía la verdad? Esteban. ¿Quién iba ganando? Esteban. ¿Será que Esteban era el único hijo de Dios? No. ¿Será que los otros eran hijos de Dios? ¿Será que los otros amaban a Dios? También. No lo estaba evangelizando en una cantina, hermano, en una sinagoga, en una iglesia. Y en la misma iglesia había división, había contienda, porque no querían entender el mensaje de la palabra. ¿Será que les decía mentiras? No. Me recuerdo de Apolos, cuando Aquila y Priscila lo llamaron aparte, le corrigieron el camino. Y Apolos era un hombre poderoso en la escritura, elocuente, hermano, que aceptó con humildad la corrección o la aportación que le hizo Aquila y Priscila. Pero estos no. Entonces hay hermanos en Cristo, o hermanos, hijos de Dios, que no reciben la palabra, aunque la palabra sea verdadera. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu. Amén. Hermano, y por más que uno les diga, si el Espíritu no los convence, será en el tiempo del Señor. Amén. Amén. Yo normalmente con el que no quiere entender, hermano, me refiero a gente de afuera. Con usted sí le insisto, ¿ah? Pero yo con el de afuera, si no entiende, pues no entiende, no tiene ojos. ¿Cómo le explico el color verde a un ciego de nacimiento? Es que el color verde es como las hojas del árbol, pues si nunca las ha visto. Es como el pasto. Es como el color de los ojos de mi esposa, déjeme adornar. Sí, verdes. Amén. Amén. Si nunca los ha visto. Pero si le digo a uno que sí ve, es como el color de las hojas del árbol. Pero si se le abrieran los ojos diría, ¿por qué no me dijiste que el verde es verde?
Muy sencillo, ¿verdad? Entonces lo oramos al Señor porque le dé ojos, para entonces ya más fácil poder entender lo otro. Amén. Pero estos hombres, hermano, que discutían con Esteban y que no podían resistir, se querían salir con la suya. Amén. Porque a veces la persona que no entiende cree tener la razón. Y con tal de conseguir lo que desea, no le importa hacer trampa. Entonces están llenos y de temor del Señor no están, ¿verdad? Entonces empezaron a murmurar y empezaron a contratar gente. Empezaron a alborotar gente. Fueron con los ancianos, que eran los líderes. Fueron con los escribas, que eran los maestros. Y fueron con los del pueblo a alborotarlos. Y empezaron a incitar a algunos que dijeran mentiras. Entonces una persona que no está contenta y ya está alborotando, no está llena del Espíritu Santo. Amén. No está llena de sabiduría, no está llena de fe, está llena de saber qué cosa, hermano, pero del Espíritu no está. Entonces si alguien lo alborota a usted, no se contamine. Amén. Y empezaron a decirle, fíjate que Esteban, y luego consiguieron testigos falsos. Yo supongo, hazme la campaña, tú dile que tú oíste. Como cuando le dicen hacia la persona, ¿verdad, hermana, que el domingo pasado comió usted? ¿Verdad que sí? Yo sé que sí comió, va, pero a veces lo dicen así, ¿verdad que sí? Que a veces usted diga, ajá. Pero usted ya hizo cómplice. O hermano, cuando alguien dice, ¿va que sí? En la Biblia está que aquel que guiñe el ojo. En la Biblia está. No guiñan los ojos. Porque eso es ser cómplice a alguien. Eso es malo delante de los ojos de Dios. Ahí está en Proverbios, me parece. Amén. Ellos consiguieron y levantaron 5 acusaciones falsas contra Esteban. Amén. Amén. Se lo llevaron, hermano, al concilio, es decir, al tribunal, y le levantaron, lo puede ver del 6:11 al 6:15. Se lo voy a leer, pues. En secreto persuadieron a algunos hombres que dijeran, lo hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, cayeron sobre de él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Se presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este santo lugar y de la ley, porque le hemos oído decir que este Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos delegó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de ¿quién? ¿Por qué lo mirarían como el rostro de un ángel? Porque estaba lleno de gracia, Sí, amén. lleno del Espíritu Santo, lleno de poder. Y eso se manifiesta, hermano. Cuando alguien llega a la iglesia y diga, ¿cómo está, varón? Bien. Lleno del Espíritu no creo que esté, ¿va? ¿Cómo está, varón? Aquí en Victoria. Santo, ¿cómo se las hace rotas? ¿Ah? Está difícil, amén. Pero le levantaron 5 acusaciones falsas. La primera, hermano, y eran acusaciones de muerte. Y delante del tribunal del concilio, ahí les podían declarar la muerte. O sea que había sido llevado injustamente con mentiras a que lo mataran. Si bien le iban, nomás lo latigaban y lo metían a la cárcel. Pero la intención de los libertos era matar a Esteban. Porque aquel que no esté de acuerdo con nosotros, hay que matarlo. Hay que destruirlo, ¿verdad? ¿Qué pasó?
O juegas en mi equipo o no, o desapareces del planeta. Tolerancia, nada, ¿verdad? Es que así somos, hermano. Nos queremos salir con la nuestra. Entonces, si usted se va comparando, ¿de qué lado estaba usted? ¿De Esteban o de los libertos? Ahorita está del lado de Esteban, ¿no? Porque... Pero cuando ha tenido sus problemitas, ¿cuál ha sido su actitud? ¿Como la de Esteban o como la de los libertos? Esteban, en los de fe. Amén. Lo hemos oído, testigo falso, hablar palabras blasfemas, es decir, injuriar, insultar a Moisés, que Moisés para los judíos es como nosotros Jesús, hermanos. Para ellos Moisés es casi, aunque Jesús es mucho, mucho más grande que, o sea, no hay comparación con Moisés. Amén. Lo hemos oído insultar a Dios, palabras blasfemas contra Dios. ¿Sería verdad? No. ¿Cómo se sentiría Esteban, hermano? Apresado, presentado ante el concilio, acusado falsamente y oyéndolos hablar tamañas mentirotas. ¿Cómo se sentiría Esteban? ¿Cómo se siente usted cuando le levantan falsos? Y como dijera mi abuelita, en tu carota te dicen las mentiras. ¿Usted estaría en paz? Cuando lo han acusado, porque supongo que algún día en su vida lo han acusado falsamente o injustamente, ¿cómo se pone usted? El Señor mira, hermano. No, se pone bravo. ¿Por qué? Porque no está lleno del Espíritu, hermano. Amén. Aunque no diga amén. Amén. Este hombre habla continuamente en contra de este santo lugar, del templo, de la casa de Dios. Lo estaban acusando de hablar de la iglesia, del santo templo. Lo estaban acusando de hablar en contra de la ley, de la Torá, de la palabra, de la instrucción. Y le hemos oído decir que Jesús el Nazareno va a destruir el templo y va a cambiar las tradiciones que Moisés nos legó. ¿Cómo estaría Esteban? ¿Estaría enojado? ¿Estaría triste? ¿Estaría congojado? Él sabía que estaba frente de un tribunal que le podían quitar la vida y lo estaban acusando injustamente. Pero Esteban había sido advertido, como Dios le ha advertido a usted, como me ha advertido a mí. Palabras literales, Lucas capítulo 21, versículo 12, si lo quiere leer o anotar, hermano, del 12 al 19. Jesús les dijo en el monte de los olivos: pero antes de todas estas cosas os echarán mano. ¿Le habían echado mano a Esteban? Y os perseguirán entregándolos a las sinagogas, cárceles, llevando ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. ¿Le estaba pasando a Esteban? Amén. Sí, amén. Pero esto nos dará oportunidad de testificar. Es decir, cuando esto pase, no te preocupes, porque aún ahí hay propósito de Dios. Dios quiere que testifiques. Sí, amén. 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 Por lo tanto, proponer en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque a veces sí somos, ¿va? Y yo le voy a decir, y si me dice yo le digo, y si me dice yo le contesto, y con esa se la mato. Ya hacemos toda la estrategia en la cabeza. No, el Señor dice, tranquilo. Tú, como dicen los americanos, chill out. O sea, relájate. Amén. Amén. ¿Por qué tenía que relajarse? Porque yo daré palabra de sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar.
es decir, negar. Amén. Amén. Y les advierte, pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros. ¿Qué pasó, mi amado hermano? ¿Estaba advertido Esteban? Sí. ¿Sabía cuál era el precio? Amén. Seréis odiados de todos los lugares a causa de mi nombre. Sin embargo, ningún cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Amén. Entonces, ¿cómo estaba Esteban? Ya había sido advertido por mi mismo Señor Jesucristo. Fortalecido. Ya estaba el momento de poner por obra la palabra. ¿Él buscó el problema? No. El problema llega a la vida, hermano. Es decir, hay problemas que no buscamos, pero llegan. Hay peleas que no queremos pelear, pero llegan. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a responder? Poniendo por obra la palabra de Dios. Amén. Si el otro grita, yo le grito más duro. Si me tira uno, me agacho y me lo descuento con el otro. No. Si el otro grita, si el otro me insulta, yo bendigo. Pero no bendiga como Mario González hacía. Que a veces me decían maldición. Dios te bendiga. Queriendo que le cayera fuego del cielo. No, Dios te bendiga. Con un corazón. Amén. Ya cambié, hermano. Amén. Así que Dios te bendiga. Y sentían el insulto, porque sí, se enojaban más. Bueno, ¿cómo van a responder? Con mansedumbre. Con paciencia. Mansedumbre. ¿Le estaban hablando la verdad a Esteban? No. ¿Tenía que enojarse Esteban? No. Porque no, si era mentira, no. Porque ella era que... Entonces ahí en ese momento, eso se va a poner por obra la palabra. Porque, amado hermano, estar, como dijera uno, es bueno tener fe. Si todos estamos sanos, hay dinero en la cartera, hay comida en el refrigerador, cualquiera sigue a Dios. Pero en los momentos difíciles, es ahí. Alguna vez yo me recuerdo que le decía yo al Señor, Señor, te entrego mi violencia. Pasa al altar y entrega tu violencia. Pasa al altar y entrega tu amargura. Y yo pasé infinidad de veces, hermano, pero no cambiaba. No cambiaba. No cambiaba. Y una vez en el trabajo alguien me echó los botones. No era todavía pasó, pero no es excusa, ya era hijo de Dios. Amén. Echó mis botones. Y sí, hermano, se me encendieron los cerillos. Y ahí me habló el Señor. Aquí entrégamela. Dale la altar. Aquí quiero que la entregues. Yo, aquí. Es aquí. Me desarmó el Señor, pero me costó trabajo contener al monstruo que llevaba dentro. Es como un tráiler, hermano. Para el freno. Costó trabajo. Aquí. No en el altar que llegas. Ahí es fácil. Es ahí en el problema. Ahí. Aquí es donde quiero que me lo entregues. Señor, mejor lo desbarate, después te pido perdón. Pero no, es ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando llega el problema a nuestra vida? Defenderse. ¿Cómo defendernos? No, tenemos que poner la palabra por obra. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿No le he dicho a usted, Señor, cámbiame? Amén. Pues lo van a poner con el problema hasta que usted supere ese problema. Después tantas veces va el problema que ya se puede decir, pero te insultó. Una mancha más al tigre. Amén. Se vuelve uno manso, hermano. ¿Sabe cómo se vuelve uno manso? Me lo dijo un pastor antes de, cuando yo era ministro de alabanza.
Cuando ya te pisaron tantas veces, te sacudieron, te dieron con el palo, te sacudieron, te volvieron a atender, te volvieron a pisar, te volvieron y otra vez y así. Y ya casi voy aprendiendo, hermano. Así se vuelve uno manso. Aleluya. Alguien me hizo una pregunta ayer y dije, ya me cansé de pelear contra Dios. Ya me cansé de pelear contra Dios. Y traté de explicar eso porque no entienden. Cuando Dios lo mete en un problema y usted actúa mal, ¿qué cree que va a hacer Dios? Otro problema, y otro problema, y otro problema. Hasta que quede blandito, blandito. ¿Cómo quieres, Marito? Como tú quieras, Señor. Como tú digas, así sea. Te vas por la izquierda, a la izquierda nos vamos, Señor. A la derecha, a la derecha. Ahora me voy a volver, ¿por cómo? Tantos topes, tantos problemas, tantas situaciones, que llega un momento que ya tiene uno que cansarse. O se cansa Dios o me canso yo. ¿Quién cree que gane? No, pues, Dios dice, me lo dijo literalmente, ¿no? Bueno, cuando te canses vienes. Tardaron varios años, lamentablemente. Hasta que dije, Señor, me derroto delante de ti. Hágase tu voluntad. Porque ella quería que se hiciera su voluntad. Estaba cansado. Y estoy a la fecha cansado, hermano. Pero no de usted todavía. Sino de pelear contra Dios. No de ponernos al tú por tú. No, imagínense, no, Dios me guarde, con Dios me libre, con el Señor me socorra. No. De no entender que cada cosa que nos pasa lleva un propósito. Amén. Cada situación difícil lleva un propósito en Dios. Entonces es decir, muéleme, Señor. Que le quede bien bonito, pero que sea tu mano. No dejes que sea el enemigo, que sea tu mano. Amén. Bueno, entonces pusieron la mirada todos, hermanos, todos ahí. ¿Sobre quién? Sobre Esteban. ¿Y qué miraron? El rostro como de un ángel. Amén. Y le preguntó al sumo sacerdote, ¿es verdad lo que dicen? ¿Es esto así? Y como no me va a aguantar usted mucho tiempo aquí, puede usted estudiar Hechos 7, del versículo 2 al versículo 50. Yo se lo podría leer, pero estúdielo usted. Básicamente lo que Esteban dice, hermano, toda la historia del pueblo de Israel, desde que Dios llamó a Abraham hasta el día presente, digamos, cómo el pueblo de Dios ha sido pecador delante de Dios, cómo el pueblo de Dios ha sido rebelde desde el principio, cómo el pueblo de Dios siempre hablándole, Dios siempre mandando profetas, Dios siempre ayudándole, Dios siempre, y el pueblo siempre fallando, siempre rebelde, siempre necio, siempre terco. Pero le dice Esteban, así eran nuestros padres, nuestros antepasados. No lo podían negar porque está en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué usó Esteban? La espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para defenderse. ¿De quién venía esa palabra? Yo te daré palabra que nadie podrá refutar. Y cuando nos dicen algo en contra de otra persona, dirán, sí, oiga, hermano, es que Judas era traidor. Sí, era traidor. Igual que usted. No, ¿cómo que pasó? Ya cambia la cosa, ¿verdad? Pero usted, como dice la amiga, yo agree with me, que Judas era traidor. ¿O no? Señor, ¿no está de acuerdo conmigo que Judas era un traidor? Sí. ¿Lo dice la palabra de Dios? Sí. ¿Está de acuerdo? Sí. Igual ellos estuvieron de acuerdo con lo que Esteban dijo. ¿Por qué? Porque está en la escritura. Porque Esteban habló verdad. Porque estaba usando palabra de Dios. Porque todos los que estaban ahí eran hijos de Dios. Todos conocían la palabra de Dios.
Por lo tanto, nadie podía refutar lo que Esteban estaba diciendo, siempre y cuando no les metiera la espada a ellos. ¿Aló? Pero cuando ya nos toca recibir el espadazo, hermano, y empieza a doler, ya la situación es diferente. Amén. Entonces vamos a ver cuando ya la mete contra de ellos. Le dije que leyera del 7, Hechos 7, versículos del 12 al 50. Eso lo dejo de tarea para que lo lea. Amén. Conste, es tarea. Quiere decir que lo tiene que hacer. Del 7:51 al 53 vamos a leerlo juntos. Y vosotros sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Resistid siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así hacéis también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que habían anunciado antes la venida del justo, es decir, de Jesús. Pero ahora ustedes se han hecho traidores y asesinos. Vosotros recibiste la ley por medio de ángeles y sin embargo no la guardaste. ¿Les estaba diciendo mentira? ¿Les estaba diciendo la verdad? Y como ellos estaban llenos del Espíritu Santo, ¿cómo respondieron? Fíjense nomás cómo es. Esteban les dijo la verdad. ¿Y cuál es la actitud de ellos? Diferente. En cambio, ellos acusaron con mentira a Esteban. ¿Y cuál era la actitud de Esteban? Tranquilo. ¿Cuál era la diferencia? ¿Que lo habían acusado con verdad o con mentira? Lo habían acusado con mentira a Esteban, pero La llenura. el Espíritu Santo le estaba lleno, estaba purificado. La actitud es diferente del que está lleno del Espíritu al que está lleno de la carne. No importando si la acusación es verdadera o falsa. Que dice, es que está hablando mentira. Es que me está levantando falso. Es que me está injuriando. Doesn't matter. No importa. Ten paz. Amén. Que se haga la voluntad de Dios, no la tuya. Amén. Gloria a Dios. Ah, no, pero es que Esteban tiene que ser glorificado. No. El nombre del Señor sea glorificado. ¿Cómo glorificamos el nombre del Señor? Con el testimonio. Calladitos, Gloria a Dios. Aleluya. mansos, humildes. ¿Cómo vamos a ser mansos cuando está dormido? No, todo el tiempo. En medio del problema. Ahí es. Amado hermano, cuando alguien está en contra de nosotros, ahí es donde tenemos que ser mansos. Ahí es donde tenemos que ser humildes. Porque todos están a favor de nosotros. Ah, pues, no hay necesidad de ser manso. Amén. Decía un hermano, un pastor de Guadalajara, que bajó de predicar que cuando te peguen en una mejilla pongas la otra. Bajó de predicar y se le acercó un chiquitín y dice una cosita así. Una cosita. Usted es el que está diciendo a mi esposa que venga a la iglesia. Y mi esposa ya no me quiere atender porque está metida aquí en la iglesia. Y los sujetos se levantaron todos. Lo matamos, pastor, ¿no? Y así dice, bajando yo del altar y se me paró. Hermano, no, que hermano, ni que nada. Salga, salga afuera. Vamos a hablar hombre, hombre. Dice, yo estoy alto. Y una cosita así de... No, hermano, yo soy pastor, yo no puedo pelearme. ¿Lo sacamos, pastor? No, tranquilo. Puse mis manos atrás. Si me vas a pegar, pégame. Y yo dije dentro de mí, no se va a atrever. Acabo de predicar. Vengo lleno del Espíritu Santo. Estoy en la casa de Dios. Somos mucho más
Y él está solito. No se va a atrever. ¿Qué cree? Sí, se atrevió. Se atrevió. Y por allá caí, dice. En cuanto caí, se abrí los ojos y sentí como se me fue la unción. ¿Por qué? Se llenó de la carne. Y yo, y me dijo, Señor, ¿qué acabas de predicar? Señor, ponle otra mejilla. ¡Pastor! Yo le quería decir, déjamelo solito. Hermano, yo no puedo hacer nada. ¿Qué? ¿Me vas a poner la otra mejilla? Sabía palabra, dice. No me voy a defender. Dije, ahora sí no se atreve. Se volvió a atrever. Y me volvió a tirar. Y dice, donde te encuentre, te voy a matar. Y se fue. ¿Y qué hizo, pastor? No, pues me sobé. Y se me acerca uno y dice, no, pastor, usted ni sabe, ese es un asesino. Ese es un asesino, es un ladrón. Uy, si supieron. ¿Y qué hizo? No, pues cuando salió a la iglesia. Después lo mataron, se metió al policía y 2 balazos le dieron, uno en cada mejilla. ¿Qué hizo? ¿Pero quién tomó la venganza? Dios. ¿Qué tiene que hacer uno? Amén. Entonces, hermano, no importa si lo acusan injustamente. No importa si le están levantados testigos falsos. No es en eso el problema. El problema es cómo está usted. Si usted está lleno del Espíritu, tiene que la actitud de Esteban. Porque digo, Jesús es Jesús, ¿verdad? Soportó los clavos, ¿cierto? Los latigazos, no emitió palabra alguna, pero Jesús es Jesús. Pero Esteban es Esteban. Amén. Y vamos a ver la actitud del que no está lleno. Amén. La actitud de ellos dice, al oír esto, ¿qué es lo que oyeron? ¿Verdad? ¿Les dolió? Sí. Amén. Es decir, si usted presta oídos, primer error. Se sintieron profundamente ofendidos. En la versión de la Reina Valera, hermano, dice, enfurecieron sus corazones. ¿Por qué se enfurecieron? ¿Por qué? Porque prestaron. Ay, hermanos, que ni modo que no escucharan. Pues sí, pero ¿cómo vas a responder? Prestaron oídos y dejaron que lo que les hablara les penetrara. Aunque ahí era imposible porque era la espada del Espíritu, ¿eh? Y la espada del Espíritu nadie la detiene, hermano. Amén. Y después de que se sintieron profundamente enojados, ¿qué hacían? Crujían los dientes. Es decir, prestaron oídos, se sintieron ofendidos, se enojaron y se llenaron de ira. Va escalando. Después de que se llenan de ira, entonces gritaron a gran voz y se taparon los oídos. Mire, hermano, el que presta oídos se va a sentir ofendido. Puede ser que la persona no le diga nada, nomás una actitud, pero presta oídos al diablo. Entonces el que no está lleno del Espíritu, aunque sea hijo de Dios, se va a sentir profundamente ofendido, o va a sentir, hermano, que su corazón se enfurece. Cuando su corazón se enfurece, se va a llenar de ira. Y cuando alguien se llena de ira,
empieza a gritar. Y cuando ya alguien está gritando, aparte del pastor, se tapa los oídos, ya no escucha, ya perdió el control. No, yo que la haga así literalmente, sin los oídos. No importa si tiene o no tiene la razón, eso no es lo importante. Porque Esteban tenía la razón. Sí, la tenía. ¿Y los ellos tenían la razón cuando acusaron a Esteban? No. ¿Pero qué hizo Esteban? ¿Gritó? No. ¿Se sintió ofendido? No. ¿Se tapó los oídos? No. ¿Qué es la diferencia? La llenura del Espíritu. Amén, amén. Mira, amado hermano, yo sé, porque el Señor me lo está poniendo que se lo diga, que cada uno de nosotros hemos tenido situaciones parecidas, no a nivel de Esteban, claro está, confrontaciones en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en la escuela, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, inclusive en nuestra casa y posiblemente en la iglesia. Y no hemos actuado como Esteban, hemos actuado como los que no están llenos del Espíritu. Pero el Señor me mandó a decirles esto, que esto viene de parte de Dios. Eso no va a parar. Los problemas van a seguir llegando. Pero hoy quiero, me dice el Señor, que les diga que tu actitud sea diferente. Amén. Hoy proponte en tu corazón que tu actitud va a ser diferente. ¿Te va a doler? Sí, te va a doler. ¿Te va a ser difícil? Claro, claro. Porque tienes que morir a ti mismo. Así es. No se puede llenar del Espíritu a quien está lleno de sí. El que está lleno del Espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. El que está lleno de sí quiere hacer la voluntad de uno. Se taparon los oídos. Y en cuanto se taparon los oídos, ya fuera la violencia, fueron golpes. Se perdió. Lo arrastraron, lo tiraron y agarraron piedras para matar. ¿Lo mataron? Sí. Otra hay una noticia en México de un hombre que se iba a divorciar de una mujer. El hombre tenía 79 años, la mujer tenía 21. Su abuelito. Estaban discutiendo su divorcio, el hombre sacó la pistola. ¿Qué? Un carro de superlujo, hermano, un abogado. Se le taparon los oídos. Ahora va a morir en la cárcel. Por un momento de ira. Padres han matado a sus hijos, hijos matados a sus padres por un momento de ira. Gente que les han quitado los videojuegos, han matado a sus padres, a sus abuelos, porque les quitaron el videojuego. Hermanos en Cristo destruyen iglesias, porque es más importante el honor de ellos que el honor de Cristo. No importa que estemos peleando contra los mismos hijos de Dios Altísimo. Destruir iglesias dura cosas, es dar cosas contra el hijo. Cuando han lanzado en contra de, cuando me ha tocado a mí, le digo, Señor, somos hermanos. Si esta obra, yo se lo voy a decir hoy no me lo voy a quedar callado, si esta obra no fuera de Cristo, ¿qué hubiera desaparecido, hermano? Cuando nos tiran a nosotros, ¿contra quién están peleando? Contra Dios. A Dios. ¿Por qué se debe uno de callar, de decir algo en contra de los otros? Porque somos hijos Así es. del mismo Padre. El mismo Padre. Tenemos que entender eso. Si entre nosotros hay discusiones, ¿qué está pasando? ¿Somos hijos? Si en nuestra casa hay división, ¿contra quién estamos peleando? Contra nuestra misma carne. ¿Le gusta pelear con su carne? Denle una mordida a su brazo. Arránqueselo, se le doy permiso, no voy a ver. ¿Qué tiene que hacer? No prestar oídos, no sentirse ofendido, no llenar de ira,
No se le tapen los oídos. No dice a los golpes. No agarra las piedras. Amén. Amén. ¿Cómo se logra eso, hermano? Lleno del Espíritu Gracias, Santo. Señor. Se nos ha revelado, Padre. Y que va a ser más difícil. Amén. Mansedumbre. Bueno, el examen escrito lo han pasado. Viene el físico. Y le voy a decir, no se lo van a pasar una vez. Muchas veces. ¿Hasta cuándo se dejará de pasar? Hasta que quede blandito, blandito, blandito. Hasta que venga por nosotros. ¿Qué espera el Señor de usted? Humildad, mansedumbre, dominio propio. Vaya ahí va, hermana, gracias. Dice el Señor, ahora vas a entender esto. Mateo 11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Amén. Cuando tú eres manso y humilde, entonces tu alma está En paz. en paz. Pero el que no es manso y humilde, ¿cómo está su alma? Lebrestada. Angustiado porque siempre está en pleito. Cada uno de nosotros, de usted, hemos recibido al Espíritu Santo. Levante la mano el que no lo tenga. Bueno, levante la mano el que sí tenga el Espíritu Santo. ¿Está seguro? ¿Seguro que está seguro? Amén. Ya lo revisó, que ahí está, todavía no se ha ido. Amén. ¿Seguro? Ah, bueno, entonces ya no tiene excusa. Ya dijeron, Señor. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Dónde entramos? No. Sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para dominar a quién? La carne. A uno mismo. ¿Y un espíritu de amor para amar a quién? Los enemigos. A todos. Amén. Y un espíritu de poder para poder ¿qué? Los frutos del espíritu son estos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Ahora vamos a ver la actitud de Esteban. Amén. Amén. Porque eso es lo que Dios espera de usted. También de mí. Que también yo. Hermano, si no podemos dominar un pleito entre hermanos, un pleito en la casa, un pleito en el trabajo, un pleito con vecinos, ¿cómo vamos a poder resistir testificar delante de las autoridades y glorificar el nombre de Dios si fuese necesario? ¿Cómo vamos a poder resistir si tuviéramos que pasar por persecuciones? ¿Cómo vamos a resistir? Amén. La actitud de Esteban, Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿qué está recalcando? Perdón por usar la palabra, no me gusta usarla ahí. El Señor ahí, que Esteban estaba Lleno del Espíritu Santo. fijó los ojos. Al cielo. Entonces el que está lleno del Espíritu Santo, ¿sobre quién va a poner los ojos? El cielo. Al cielo. Y dice, fijó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. Hermano, el que está lleno del Espíritu Santo en el momento más difícil, se abren los cielos, ve la gloria, ve al Padre, ve al Hijo. Amén. Y dijo Esteban, ven y ayúdame, Señor, destrúyelos. Y él testificó y dijo, veo los cielos abiertos
y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y mientras apedreaban a Esteban, las piedras eran grandes, hermano. La intención era matarlo. Esa era la ley. ¿Por qué? Por blasfemo. De eso lo estaban acusando. Él invocaba al Señor. Supongo que decía: Señor, ten piedad de mí. Señor, ten misericordia. Señor, fortaléceme. Si no podemos resistir, hermano, un lengüetazo, ¿cómo vamos a resistir un rocazo? Si hay algo que a mí me encendía antes en furia, era que alguien me escupiera el rostro. Ahora creo que tengo la capacidad para soportarlo, pero no lo pruebo. Digo, no, o sea, que el Señor se desquite después. No, pero si llega a pasar, que el Señor me recuerde esta palabra. ¿Sabía Esteban que iba a morir ese día? Invocaba al Señor, y ¿sabe qué es lo que decía Esteban? Señor, recibe mi espíritu. Él sabía que iba a morir, que hasta ahí llegó Esteban. ¿Sabe qué hizo después? Cayó de rodillas. El que está lleno del Espíritu dobla sus rodillas y clamó a gran voz y les dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo conozco otro que dijo: no les tomes en cuenta este pecado. ¿Quién es? Perdón nuevamente por la palabra que voy a decir. Un ujier de la estatura de Jesús. Un mujer lleno del Espíritu Santo, hermano, dispuesto a soportar todo con tal de que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Y nosotros no podemos vencer cuando nadie nos está apedreando, cuando no estamos delante del tribunal. No podemos vencer. Perdón usar esa frase guatemalteca: tan niguas somos. ¿Qué quiere decir niguas? Inútiles, inútiles. Pero tan débiles somos, hermano. De verdad. ¿Qué es lo que Dios ha hecho todos estos años? Yo no sé cuántos años tengas en el Evangelio, pero ¿dónde están los frutos? ¿En dónde está el cambio? ¿En dónde? Es ahí donde se miran los frutos. Vamos a seguir peleándonos entre nosotros y el diablo bailando y me aplaudiendo, hermano. Y Dios diciendo: mételo a prueba otra vez. Santo. Hasta que sea humilde, hasta que sea manso. Si no podemos vencer los problemas con un hermano en Cristo, con una persona en la casa, ¿cómo vamos a vencer con los que están endiablados? ¿Cómo? Yo voy terminando. Vamos a Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir que no se ponga el sol? Que no pase un día, para que no deis oportunidad. ¿Quién dice ahí? Mire, hermano, las liberaciones que ha habido, casi todos me dicen lo mismo. Porque cuando hay liberación, también saco a los de la iglesia, porque se meten a la iglesia, en los micrófonos, en supiera usted. ¿Sabe qué me dicen? Le digo: te prohíbo que toques a un miembro de la iglesia de Cristo. Todos me dicen casi lo mismo. Ese es mi trabajo.
Y me dicen esto, diles que no abran puertas. Amén, amén. Ay, Mari, lo he escuchado muchas veces. Amén. Diles que no abran puertas. Me voy, pero otros vendrán si siguen abriendo puertas. Así es. ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Imagínense que usted está enojado con alguien por 2 horas. ¿Qué pasó con la puerta? Y ahí está como el... ¿Maneja usted con el carro con la puerta abierta? ¿Por qué? Corre peligro, ¿ah? Pero ahí sí anda a veces la gente con la puerta abierta del alma. Paseando. Libre, libre, dicen. Y ya va a llegar un ratito. Se meten. ¿Qué pasa entonces? Se va a dormir. Y no se pusieron en paz. Por tonzote, hermano. Está así. Uy, mira, nomás está durmiendo. Ahí se llena el hotel. Y al otro día se levanta, pero más endiablado. No lleno del Espíritu. Luego otra vez. Ahí él lo odiaba, pero él lo odió más. Y viene a la iglesia y el domingo. Buenos días, ¿qué tiene de bueno? Ya me la hacemos. Y no es Halloween. Hermano, no demos oportunidad al diablo. Sí, amén, amén, amén. Lo dice la palabra. Si ya se enojó, yo a veces se lo digo en broma, hermano, pero santo, dudo mucho que sea broma. Se ponen espalda con espalda, ¿sí o no? Y a la orillita, porque el diablo no cabe en medio, entonces tiene que hacer el espacio. Y le pica las cosas al otro, y le pica las cosas al otro. ¿Qué quieres? No, yo no fui. Sí fue. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, 4:29 de Efesios, sino lo que sea solo buena para la edificación según la necesidad del momento, que imparta gracia a los que la escuchan. ¿Por qué? Porque se entristece el Espíritu Santo. Sí, amén. ¿Qué quiere decir se entristece? Se contrista. Entonces ya no va a estar lleno, va a estar. Amén. Sea quitada de vosotros un poquito de amargura. ¿Qué dice? Todo enojo, toda ira, todo grito, toda maledicencia, así como toda malicia. Sé más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, golpeándose los unos a los otros. ¿Cómo dice? Perdonándonos. ¿Sí lo leyó bien? Sí. ¿Así dice su Biblia? Amén. A ver, ya testificó contra usted mismo. Misericordiosos, perdonándonos. Así como también Cristo os perdonó. Termino con hermanos de alabanza. Colosenses 3:8. Por lo cual ahora desechad todas esas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus viejos hábitos. Nos ponemos de pie. Escudriñate. Escudriña tu actitud. ¿Qué has hecho durante todo este tiempo en las situaciones que has estado viviendo? Examina
tu actitud en los problemas que has pasado. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo estuvo ayer? ¿Sigues peleando igual que cuando Cristo no estaba en tu vida? ¿O ha habido cambio? ¿Hay una actitud diferente en ti hoy? ¿O sigues siendo la misma persona? Este mensaje me lo dio Dios específicamente para el día de hoy, porque Dios espera un cambio en nosotros, en cada uno de nosotros, en todos nosotros. Si el otro te ofendió o la otra te ofendió, ¿qué tenemos que hacer? Perdonándonos. No, a que se arrastre, que se humille, que sangre. Ya lo hizo Cristo por él o por ella. Y el Señor me lo dice, está dispuesto a hacerlo de nuevo si tú no te sacias con su sangre. ¿Hasta cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a empezar o vamos a empezar a glorificar el nombre de Dios? Porque este examen te lo van a seguir pasando tal vez todos los días. Todos los días. ¿Y qué espera el Señor? Victoria y gloria. Todos los días. Todos los días. ¿Quién es más importante, tú o el Señor? Si es el Señor, hágase la voluntad de Dios. Si Dios ya te metió en ese problema, o te metieron, porque a Esteban no lo metió Dios, ¿o sí? El problema llega, aunque estés lleno del Espíritu, aunque estés lleno de gracia, aunque estés lleno de fe, aunque estés lleno de poder, aunque tengas buena reputación. El problema llega y se levantan aún los hermanos, se levantan aún padres, hermanos, hijos, amigos, se levantan. ¿Qué es lo que quiere Dios? Tu actitud, tu corazón, que rindas tu corazón. ¿Hasta cuándo vamos a entender, pueblo de Dios? El que no entiende con Saúl, entiende con Goliat. ¿Por qué David pudo perdonar a Saúl? Porque David ya había vencido a uno más grande, a Goliat. Pero me dice el Señor que en lo secreto David venció a uno más grande, su propio corazón. Cuando había que enfrentarse a Goliat, David ya iba lleno del Espíritu de Dios. Hoy es tu tiempo. El altar está abierto. Si le quieres pedir llenura del Espíritu al Señor, le quieres pedir perdón, le quieres pedir dirección, le quieres pedir fortaleza, aleluya, aleluya. Escudriña tu corazón, pueblo de Dios. Tal vez dirás, no he podido vencer. Busca la llenura del Espíritu Santo. Pero no se puede llenar a quien está lleno de enojo, lleno de amargura, lleno de ira, lleno de contiendas. Vacíate primero. Vacíate. Porque el que te llenó de ira no ha sido Dios. El que te llenó de enojo no es el Señor. El que te llenó, hermano, de amargura no es el Señor. Ha sido Satanás. Y Dios quiere llenarte, mujer. Dios quiere llenarte, varón. El altar está abierto para aquel que busca
busca, para aquel que cree, para aquel que quiere. Yo no puedo pelear la batalla que es tuya. Eres tú el que tiene que vencer. Eres tú. Si te hallas libre, entonces prepárate, porque los exámenes van a venir y posiblemente diario, y Dios espera que venzas cada vez. ¿Cómo voy a vencer? Lleno del Espíritu, lleno de gracia, lleno de fe, lleno de poder, lleno de sabiduría. ¿Cómo vamos a tener una buena reputación si no hay llenura del Espíritu? Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si ya prestaste oídos, no dejes que esa palabra llegue al corazón y te quiera. No dejes que el corazón se enfurezca. No rechines tus dientes. No te llenes de ira. No tapes tus oídos. Aleluya. Mira que te hablo a tiempo, te dice el Señor. Mira que te he advertido a tiempo, para cuando llegue el momento no haya piedra de tropiezo en tu camino. ¿Qué tengo que hacer? Vence. ¿Cómo voy a vencer? Llénate del Espíritu Santo. Cada vez que alguien se levanta en contra de ti, es una oportunidad de Dios para que des fruto, fruto de mansedumbre, fruto de humildad, fruto de amor. Todo árbol que no da fruto será cortado, hermano, hermana. Aleluya. Todo árbol que no da fruto será cortado. Es tiempo de dar fruto. Cuando llegue el problema, hermano, agradécele a Dios. Agradécele a Dios por la oportunidad de fructificar. No lo veas como una maldición, sino es una oportunidad. Es una oportunidad que Dios nos da. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Esteban pasó a la historia como el primer mártir de la iglesia primitiva. Nos puso el ejemplo. No fue un apóstol, no fue un profeta, pero fue alguien que dio la estatura del varón perfecto, que venció, no amando su vida, sino amó más al Señor. Cuando lo golpeaban, Él bendecía. Cuando lo mataban, Él decía: perdónales, perdónales, no les tomes en cuenta este pecado. Eso quiere Dios de sus hijos. El apóstol Juan, el apóstol del amor, apóstol y profeta, cuando era joven, no lo dejaron entrar a Jesús en una región, y él le dijo: Señor, ¿quieres que baje fuego del cielo y los consuma?
alabanza del Señor, no la tuya. Naciones, gloria y santidad. Yo amo tu presencia. Aleluya. Yo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor te llene completa y plenamente de su espíritu. Llena, para gloria del nombre del Señor. Llena en el nombre poderoso de Jesús. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Llena, llena, para que des frutos, frutos para el Señor, dice. Aleluya, aleluya. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. A paz nos ha llamado el Señor.